Si se tuviera en cuenta el índice de analfabetismo y muerte por epidemias y enfermedades gastrointestinales actualmente en departamentos como el Chocó y La Guajira, ¿cree usted que había una evidente mejora respecto a las cifras nacionales del siglo XX? Es evidente cómo ha habido un cambio en las encuestas sobre el analfabetismo. Se supone que Colombia ha combatido en todo este tiempo, en toda la trayectoria, desde desde el anterior siglo, pues ha intentado combatir el analfabetismo, pero pues, como es conocimiento popular, como vemos diariamente en el Chocó y en la Guajira, los cambios no se ven. Guajira, que cuenta con unas de las minas más grandes y se evidencia demasiada pobreza, el agua potable es totalmente, o sea, no ha cambiado absolutamente en cuanto a esto de la muerte por desnutrición, las epidemias que se evidencian, el hambre es algo que se ha visto en el pasar de los años, desde el siglo pasado, y es algo que no cambia. Aunque se vuelve fuerte, las empresas extranjeras compran terreno en Colombia, pues estas riquezas no son repartidas para el territorio, para las personas colombianas, solamente para sus inversionistas extranjeros, lo cual hace ver que sigue habiendo pues muerte por hambre de los niños, sigue habiendo pestes. Esto nos lleva a ver cómo no han cambiado mucho las situaciones para la población. La población sigue afectada a pesar de los años. ¿Cuáles son las principales diferencias que se pueden ver al comparar la juventud actual con las generaciones pasadas? ¿Por qué se da este cambio? Entonces, a través de la historia, pues las generaciones han perdido las costumbres, pues con las cuales regían su personalidad, su carácter y su posición política y social. Esto se debe al cambio de la participación. La participación social y política ya no es igual a las generaciones pasadas, en donde ellos tenían muy claro su participación, lo que querían ser y a qué círculo social pertenecían. De igual manera, hay que ver la urbanización, la presencia del narcotráfico, que es algo que ya no se ve tan fuerte y muchos de los jóvenes les gustaba este estilo de vida, buscaban algo, la juventud en ese tiempo veía esto como algo moderno, en sus gustos, sus modas, en los carteles, pues atraía a la gente. Esto ha venido desapareciendo, menos mal, pero sí se han perdido varias costumbres, como lo es la participación política, en donde los jóvenes anteriormente participaban, ahora ni siquiera votan. Entonces se puede evidenciar cómo han perdido estas costumbres y este cambio se da simplemente porque la participación ya es nula. La, la juventud ha perdido todo tipo de interés acerca de lo social, lo económico y lo político. ¿Qué cree que le falta a la revolución de las mujeres en Colombia para lograr la absoluta liberación? Es propio decir que a la revolución femenina ha tenido varios inconvenientes, puesto que el machismo a través de las generaciones ha sido algo constante, más cuando empieza la revolución de la mujer en Colombia. Es totalmente fuerte el machismo, se evidencia que las mujeres pues tenían un déficit en la remuneración económica, no tanto, no igual al de los hombres, y ahora para que lograran una absoluta liberación tendrían que desprenderse también del hogar. El hogar es algo que las ata, pues tienen que dividir su vida laboral y su vida en la casa como si fuera un trabajo propio. Entonces tienen que hacerse responsable también las parejas, no solo la mujer, sino los hombres también. De esta manera lograrían una liberación absoluta a las mujeres, dejando, si los hombres dejan
y las mujeres machistas dejan cualquier estereotipo, dejan de pensar en cualquiera de estos estereotipos, lograrían su liberación absoluta. Teniendo en cuenta que Colombia es considerado como un país católico, que tanto está influyendo la religión y las tradiciones culturales de nuestros antepasados para las fiestas actuales. Es evidente ver cómo se presenta un desprendimiento social en las tradiciones y también un desprendimiento hacia la iglesia por parte de la juventud de las generaciones actuales, a comparación de cómo eran las generaciones anteriores, que tenían sus costumbres, sus principios, y estos hacían parte de su vida cotidiana. Sus costumbres eran su personalidad. Lo mismo con con el seguimiento de la Iglesia Católica. Es evidente ver cómo ha perdido seguidores, mucha gente, aunque no deja de creer en sus creencias religiosas, sí ha abandonado esta doctrina religiosa, ha preferido llevarla más aparte de una religión, simplemente como algo espiritual. Buenos días, voy a responder una problemática y una pregunta que nos plantea el grupo 4, que le correspondió el tema Colombia 1900-2010, cultura, cambio social y formas de representación. Entonces la primera pregunta es, ¿este sistema presidencial fue el remedio eficaz para los problemas de violencia o simplemente fue una ilusión de control de la situación en la que estábamos? Y pues sí, estoy de acuerdo. Porque simplemente mermó un poco este problema de violencia, de narcotráfico, de drogas, de muerte, de escasez. Y lo mermó un poco y despejó nuestros ojos hacia otro lado. Pero pues aún en la actualidad seguimos viviendo problemas como estos, con el del narcotráfico, de la guerra, de muerte, ¿sí? Entonces simplemente fue como un merme a este problema y ya, fue una ilusión, ya que pues aún seguimos en lo mismo, se puede decir. Y la problemática es que la sociedad cerró los ojos y dejó el camino libre a una autoridad sin importar el cambio institucional. Y sí también, porque pues aquí en Colombia eh, los políticos actúan a su conveniencia, a sus intereses sociales o económicos. Y no se rigen a unas normas, unos pasos a seguir, sino simplemente imponen leyes a su conveniencia, sin importar pues las consecuencias o que traiga esto. Mi nombre es Juan Camilo López y voy a responder las siguientes problemáticas. La primera. En el siglo XX el narcotráfico era uno de los grandes problemas para el fortalecimiento de la educación, ya que las personas buscaban el dinero fácil. ¿Cree usted que ese es el problema actual de la educación? Bueno, yo no solamente creo que ese es el problema actual de la educación. Sí, estoy seguro de que ese es uno de los tantos problemas que tiene la educación, aparte de presupuesto y aparte de muchísimos otros problemas y falencias que tiene la educación colombiana. El dinero fácil es un problema en la educación porque nosotros desde aproximadamente que los años 80 y 90 venimos con una cultura de el dinero fácil, la plata fácil, que el no trabajar tanto, el no hacer tanto esfuerzo y ganar más al colombiano lo deslumbra, logra que el colombiano piense simplemente en trabajemos un ratico y ya sabemos que vamos a ganar mucho. Entonces por eso las personas colombianas no conciben la idea de estudiar 5 años para luego trabajar para otra persona y ganar un salario pues que no se compara para nada con las ganancias que genera este dinero fácil del dinero fácil que se consigue mucho más en la ilegalidad, ¿no? Bueno, la segunda problemática es actualmente cómo se ve la religión en la juventud y cómo cree que afecta la música en este ámbito religioso. Bueno, la juventud hoy día ve la religión de una forma muy distinta. Hay algunos que no creen en Dios, hay otros que sí creen en Dios, pero no van de la mano con las ideologías de las iglesias. Y la música afecta, de pronto sí de alguna manera tiene incidencia en esta creencia, en la forma como
cree y en lo que creen los jóvenes, ¿no? Hay unos tipos de música que pues por ideología, digamos, de esa misma música, la religión no va ahí y no es admitida. Como también hay otros tipos de música que admiten de pronto la existencia de un Dios, de una fuerza superior, pero tampoco van de la mano con la religión. Hoy día los jóvenes son muy pocos los que van de la mano con la religión, los que están de acuerdo con esas ideologías. Eh, Probablemente hablo en cuanto a mi opinión, ¿no? Porque en el caso de la Iglesia Católica, bueno, yo soy creyente en Dios, pero la Iglesia Católica no, a lo largo de la historia ha traído bastantes muertes y bastantes, digamos que, eh, baches en la historia, pero, pero pues de alguna manera el hombre necesita la religión, ¿no? Pues y sí, como decía un filósofo, la religión es el opio del pueblo. Entonces paso ahora a las preguntas. La primera pregunta: ¿considera que las mujeres han tenido un camino en la vida laboral y educativo relativamente fácil? Bueno, yo pienso que las mujeres históricamente se han ganado las cosas a pulso, ¿no? Eh, Han luchado por todos sus derechos, han luchado por dejar de estar, ya no es como hace unos años que la mujer simplemente se limitaba a hacer los oficios de la casa. Hoy día incluso las mujeres que hacen los oficios de la casa son consideradas como trabajadoras. Eh, ya se ven muchísimas mujeres trabajando, hay mujeres liderando países, hay mujeres muy poderosas en el mundo que tienen grandísimas empresas. La mujer se ha ganado las cosas a pulso y no ha sido tan fácil para ellas. Me atrevo a decir que ha sido mucho más fácil para el hombre por digamos que su naturaleza dominante. Ha sido un poco más fácil para el hombre que para la mujer, que ha tenido una lucha bastante dura para poder estar donde está, para poder tener el derecho al voto, el derecho a trabajar, muchos derechos que se ha ganado la mujer a lo largo de la historia y luchando por ellos. Por tanto, no creo que haya sido tan fácil. Bueno, la otra pregunta es: ¿por qué razones la religión ha terminado siendo primordial en la historia cultural? Y finalmente, en la pregunta de la existencia humana. Bueno, eh, la religión ha sido primordial en la historia y en la cultura porque, bueno, se nos ha vendido siempre la idea de un Dios, siempre, históricamente, bueno, la religión católica, que es la que ha tenido más incidencia en la historia, nos ha vendido una idea de Dios castigador en un principio en la Edad Media. De ahí como que el temor a Dios, de que por ejemplo en lugares como aquí en Colombia todavía haya muchas cosas que se hacen con el aval de la iglesia, y que si la iglesia no avala, esas cosas no van a suceder, porque somos todavía de pronto en algunos países muy dependientes de la opinión de Dios, si se puede decir de alguna forma. Eh, Somos, digamos en este caso de Colombia, es un país que depende muchísimo de la religión, de Dios, que a pesar de que en la Constitución ya hay libertad de culto y de creencias, sin embargo predomina mucho la religión católica, y de pronto hay veces que las personas que no profesan esta religión sufren ciertas